Ayer en la noche, en una edición extraordinaria del Diario Oficial El Peruano y de sus normas legales, se publicó el decreto de urgencia 137/2020, donde se establece, aunque con 2 días de atraso, los fondos necesarios para cumplir con lo que obligaba la ley 31083, que es la ley llamada de devolución de aportes para los aportantes activos e inactivos. Exitosa. Bajo el decreto ley 19990. Es decir, lo que ha pasado ayer es que el gobierno ha decidido cumplir con la ley que fue aprobada por insistencia con el Congreso. ¿Y eso qué significa en términos prácticos? Que los jubilados de la 19990, cerca de 500,000 de personas, van a tener derecho a recibir 930 soles como una compensación extraordinaria. Pero hay que llamar la atención sobre el hecho de que no estamos hablando con un bono que se le entrega a alguien como favor. Estamos hablando de personas que aportaron a lo largo de su vida el 13% de sus ingresos, para que al final de sus vidas y al final de haber trabajado y haberse dedicado al progreso y a la transformación del país, lo que reciben es una pensión mínima de 500 soles si son afortunados, porque hay pensionistas que reciben menos que eso. Es decir, estamos en un país donde las propias autoridades del Estado dicen que el sueldo mínimo tiene que ser 930 soles, porque es lo mínimo que necesitarías para sobrevivir, porque la canasta familiar está bastante por encima de eso, y sin embargo ese mismo Estado celebra el pagarle 500 soles a los jubilados como pensión mínima que ni siquiera se cumple, porque hay demasiados jubilados que ganan muchísimo menos que eso, y adicionalmente jubilados que tienen que pelear por sus derechos a lo largo de años, y la Oficina Nacional Previsional, en vez de estar al servicio de los jubilados, se convierte en una especie de enemiga de los pensionistas, porque lo que hace es litigar en contra de ellos, contratar a los más prestigiosos estudios de abogados para ver de qué manera se alargan los procesos para que los jubilados se mueran y no tener que pagarles. En ese país estamos viviendo, y estas son las cosas que tienen que empezar a cambiar. Tiene que empezar a haber un mínimo de justicia en el Perú, un mínimo de equidad, un mínimo de correspondencia, es decir, devolverle a la gente lo que la gente ha dado y ha hecho por su propio país. Y se habló de que no había fondos, pero por supuesto, si tenemos, Waldo Mendoza es un reconocidísimo profesional de la macroeconomía, es un maestro de la macroeconomía, no solo en el Perú, en el mundo. Sus libros son usados como texto para los estudiantes de economía de Latinoamérica y no solamente del Perú. Es un referente, y no me van a decir que él y el equipo de técnicos que lo rodean no tienen la capacidad para encontrar respuestas y soluciones como las han encontrado. Es decir, se están transfiriendo 1.100 millones de soles al bendito fondo de contingencia, que se supone que es un fondo que debe servir para resolver, entre otros, los problemas de los jubilados y en particular los 19990. Es decir, sí había una alternativa, como de seguro la van a encontrar para cumplir con el resto de lo que establece la ley 31083, que se refiere a la devolución de sus fondos hasta por un máximo de una unidad impositiva tributaria para los aportantes a la ONP que no han recibido en su vida nada y que lo único que han hecho es dar el 13% de su sueldo. Hoy es un día importante para los jubilados, porque esto es una victoria de gente que ha sido maltratada por décadas, de gente que ha sido olvidada por décadas, de gente que debe ser reivindicada de aquí para adelante y tratada de otra manera. Y lo que estamos esperando es que, así como sale el presidente Francisco Sagasti a hacer anuncios dramáticos sobre la situación que estamos viviendo sobre el coronavirus, salga el presidente Sagasti a anunciar que la ONP se desiste de todos los juicios contra los jubilados, que fue una promesa de esas mentirosas que hizo Martín Vizcarra y que no cumplió, pero que es una obligación moral. Es una obligación moral del presidente de la República con los jubilados del Perú.
Se tienen que acabar esos juicios perversos y se tienen que acabar ahora. El Estado tiene que desistirse de litigar con los jubilados y que, como dije, y lamentablemente no estoy diciendo algo falso, están construidos sobre la base de esperar que los jubilados se mueran para que no tengan posibilidad de seguir reclamando y no pagarles algo a lo que tienen derecho. Hoy es un día importante para los jubilados y nosotros compartimos con los jubilados esta victoria. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa Perú.